Volvía a casa de mi hija Carolina, en la colonia Providencia de Guadalajara, cuando el sol de la tarde ya bajaba despacio entre los edificios. En la mano llevaba 2 bolsas pesadas, llenas de lo que había comprado en el Mercado Libertad. Un pollo fresco, verduras y las especias que yo mismo había escogido con paciencia. Caminé entre el bullicio de los puestos, saludando a los vendedores que me conocían de años, y me detuve un buen rato en el pasillo de los chiles secos, revisando con cuidado cuál sería el mejor para mi receta de mole poblano. Al final elegí chiles mulato, ancho y un trozo de chocolate amargo que el tendero me envolvió en papel de estraza. Era un gesto pequeño, pero para mí significaba algo. Todavía podía cocinar con mis manos, como lo hacía cuando Elena estaba viva, y sentía que al preparar esos guisos antiguos, ella volvía a estar conmigo en la cocina. Empujé la reja de la entrada y apenas crucé el umbral, el ambiente cambió. En la sala, Mauricio, mi yerno, estaba sentado con las piernas estiradas, los zapatos sobre la mesa de centro, el celular pegado a la oreja. Hablaba con voz fuerte, fanfarrona, repitiendo una y otra vez que el contrato inmobiliario que estaba cerrando sería el negocio del año. Me miró de reojo cuando pasé con las bolsas en las manos, pero enseguida volvió a la llamada sin saludarme. Como si yo fuera un extraño atravesando su casa, subí la vista hacia la escalera y vi a Carolina bajar lentamente, vestida con un vestido rojo que le quedaba elegante. Me sonrió, pero fue una sonrisa nerviosa, casi incómoda. Se inclinó hacia mí y murmuró: «Papá, esta noche vienen los amigos de Mauricio. Por favor, hágalo todo sencillo, sin complicaciones». Yo asentí sin discutir, guardando mis palabras en el bolsillo, como tantas veces lo había hecho. Caminé hacia la cocina, el lugar que con el tiempo se había vuelto mi refugio. Encendí el comal y comencé a tostar los chiles. El aroma llenó pronto el aire, mezclándose con el chisporroteo del aceite caliente. Molí especias en el molcajete, machacando clavos, canela, almendras. Coloqué los ingredientes en la olla de barro, esa que me había acompañado durante años y que todavía conservaba a pesar de las grietas. El sonido de la cuchara de madera al girar sobre la mezcla espesa se confundía con el burbujeo del caldo. Era mi manera de estar en paz. Cocinar con calma, recordar a Elena mientras removía la salsa oscura y fragante. En ese momento, Mauricio apareció en la puerta. Se inclinó un poco hacia adentro, frunciendo el ceño con gesto de fastidio. «¿Otra vez mole?», soltó en tono áspero. «¿No le parece demasiado pesado? Aquí estamos acostumbrados a comida más internacional, más europea». No esperó respuesta. Dio media vuelta y se fue, dejándome con sus palabras clavadas en el aire como cuchillos. Continué sin replicar. Cuando terminé, serví el pollo cubierto de mole en una fuente grande, lo adorné con ajonjolí tostado y lo llevé al comedor. Carolina ya había dispuesto la mesa con cubiertos de plata reluciente y copas de vino tinto que descorchó con cuidado de una botella importada. Todo parecía sacado de una revista de lujo, salvo por el aroma fuerte y cálido que se escapaba de mi plato. Coloqué la fuente en el centro, junto al arroz blanco y los frijoles negros que había preparado de acompañamiento. Tomé asiento en silencio. Carolina sonrió tensamente. Mauricio llenó las copas. La cena comenzó. Mauricio fue el primero en probar. Con el tenedor pinchó un trozo de pollo, lo llevó a la boca y apenas masticó.
Con gesto brusco, dejó los cubiertos caer contra el plato con un golpe metálico. «Esto es imposible de comer», dijo alzando la voz. «Usted no entiende nada de lo que es la cocina de verdad, la cocina de categoría». El ruido de los cubiertos retumbó en la mesa y me atravesó el pecho. Carolina me miró de reojo y, sin levantar mucho la voz, añadió: «Papá, le dije que siguiera el menú que habíamos preparado. Arruinó la atmósfera». Me quedé inmóvil. Sentí cómo el silencio se volvía pesado, solo interrumpido por el tintinear de la copa de Mauricio contra el plato. «Esta es mi casa», continuó él, señalándome con el tenedor. «Aquí se siguen mis reglas. Si quiere seguir viviendo bajo este techo, tendrá que aprender a obedecer». Carolina levantó la vista de su plato. Suspiró como quien ya había ensayado las palabras que iban a salir de su boca y dijo con firmeza: «Papá, desde ahora solo tiene dos opciones. O se somete a Mauricio por completo, o se marcha de la casa». La frase cayó como un golpe seco. No hubo gritos, no hubo discusiones largas, solo esa sentencia que rompió de raíz lo que quedaba de nuestro vínculo familiar. Yo la miré, luego lo miré a él, y en lugar de responder con la rabia que me hervía dentro, sonreí apenas, una sonrisa leve, cansada, que era más para mí que para ellos. Me levanté despacio, sin prisa. Caminé hasta la cocina, me quité el delantal y lo doblé con cuidado, como si fuera un acto sagrado. Lo deposité sobre la mesa de trabajo. El silencio llenó la casa. Ni siquiera los cubiertos de Mauricio hicieron ruido esta vez. Solo se escuchaba, a lo lejos, el zumbido del refrigerador y mi propia respiración. Permanecí un instante de pie, mirando la fuente de mole que aún humeaba en el centro de la mesa, ese guiso que llevaba el sabor de mi tierra y la memoria de mi esposa. Ellos no lo entendieron, tal vez nunca lo harían, pero yo sí sabía lo que significaba. Esa noche comprendí que aquella cena no era una más, sino la última, y que mi lugar en esa casa había terminado en el mismo momento en que mi hija pronunció aquellas palabras. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Las copas aún tintineaban suavemente por el último movimiento de Mauricio, y el olor del mole todavía flotaba en el aire, pesado y cálido, como si se negara a desaparecer a pesar del desprecio. Caminé con pasos firmes hacia la habitación de invitados, que había sido mi espacio durante casi 2 años. Cada golpe de mis zapatos sobre el piso de madera pulida resonaba como un eco dentro de mí, como si cada sonido me recordara que ese no era mi hogar, sino un espacio prestado donde apenas toleraban mi presencia. Abrí la puerta despacio y me encontré con la penumbra familiar. Allí, contra la pared, estaba el viejo armario de madera. Lo abrí con calma, como quien desentierra un secreto, y saqué la maleta de piel que reposaba en el fondo. La toqué con las manos temblorosas. El cuero estaba gastado, con arrugas profundas como las de mi rostro, pero las hebillas de bronce aún brillaban con terquedad. Aquella maleta había viajado conmigo y con Elena a Oaxaca durante nuestra luna de miel. Ella la había elegido en un pequeño taller artesanal, diciendo que nos acompañaría en todos los caminos de nuestra vida juntos. Y así fue. Desde entonces, esa maleta había sido guardiana silenciosa de mis idas y vueltas, de mudanzas, de viajes de trabajo, de vacaciones familiares. Ahora, una vez más, se disponía a cargar con el peso de mi destino, pero esta vez en solitario. Me arrodillé frente al armario, repasando la ropa que colgaba.
Ahí estaban los trajes holgados y sin forma que Carolina había comprado para mí en centros comerciales modernos, con la intención de que yo vistiera como esos jubilados acomodados que ella imaginaba. Nunca me gustaron. Eran prendas que me hacían sentir disfrazado, como si ya no fuera el mismo hombre que alguna vez caminó con seguridad por los pasillos de la universidad o que se subía a los andamios para supervisar una obra. Los dejé a un lado. Busqué con cuidado el viejo traje gris, aquel que había usado el día que recibí un premio por mi trayectoria como arquitecto. Al sostenerlo entre las manos, recordé el aplauso de mis colegas, la sonrisa de Elena en primera fila y la mirada de orgullo de Carolina, que en ese entonces era apenas una adolescente y me decía: «Mi papá el arquitecto». Lo doblé con paciencia y lo coloqué en el fondo de la maleta. Añadí 2 camisas blancas, limpias pero con los cuellos gastados, un par de pantalones de vestir, calcetines bien doblados y un par de zapatos negros que, aunque ya no estaban nuevos, todavía mantenían la forma. No necesitaba más. No era el tipo de viaje que exigiera lujos, sino dignidad. Del cajón inferior saqué mi libreta de bocetos, con la tapa de piel. Era como una extensión de mí mismo. Allí había dibujos de iglesias coloniales, plazas, viviendas populares que diseñé para comunidades rurales, y también garabatos íntimos. La silueta de Elena mientras dormía, la fachada de la casa donde crecí. Lo puse dentro con cuidado, como si guardara un tesoro. Antes de cerrar, abrí el cajón superior y tomé un manojo de papeles. Eran viejos estados de cuenta, anotaciones de gastos, recibos, algunos planos incompletos que había dejado a la vista adrede. Los coloqué sobre la mesa, en un sitio evidente, como si me hubiera olvidado de ellos. No eran documentos cualquiera. Sabía que tarde o temprano Mauricio curiosearía, y ese sería mi primer movimiento en un tablero que apenas empezaba a desplegarse. Sobre la mesita de noche estaba la fotografía de Elena. El marco de madera tenía una esquina astillada, pero la imagen seguía intacta. Ella sonriendo en el jardín, con un vestido azul que se movía con el viento. La tomé entre mis manos, besé el vidrio frío y con el corazón encogido, la envolví en un suéter de lana gris. La coloqué con cuidado dentro de la maleta, como quien lleva un pedazo de vida a resguardo. Tardé apenas 10 minutos en empacar, pero cada gesto parecía alargarse como si el tiempo se hubiera detenido. El sonido del cierre al correr sobre los dientes metálicos llenó la habitación. No fue un simple ruido, fue una sentencia, un corte, una decisión que ya no podía deshacerse. Agarré el asa y salí de la habitación. El eco de las rueditas de la maleta sobre el piso pulido acompañó mis pasos mientras cruzaba el pasillo. La cocina estaba iluminada por la luz blanca del techo. Carolina se apoyaba contra la barra de granito con los brazos cruzados. Tenía la mirada inquieta, como si quisiera decir algo, pero se mordía la lengua. No me habló, yo tampoco. Mauricio seguía en la sala, con una copa de vino en la mano. Me miró con media sonrisa, de esas que esconden soberbia, como si estuviera disfrutando de mi derrota. No le di el gusto de una palabra. Me acerqué a la consola junto a la puerta principal y dejé el manojo de llaves sobre la superficie de madera. El sonido metálico fue seco, contundente, tan fuerte que parecía rebotar contra las paredes. Carolina pestañeó. Mauricio se encogió de hombros. Yo seguí en silencio. Abrí la puerta y de golpe una ráfaga de aire nocturno entró.
cargada con el perfume dulce del jazmín y el sonido lejano de los grillos. El contraste entre la calidez sofocante de la casa y el frescor de la calle fue como un alivio inmediato. Crucé el umbral sin mirar atrás. Cerré la puerta con cuidado, casi con ternura, como quien termina un capítulo de un libro que ya no quiere volver a leer. La calle estaba tranquila. Los faroles derramaban una luz amarilla sobre el empedrado. Tiré suavemente de la maleta y sus ruedas repiquetearon sobre las piedras, un sonido rítmico que me acompañó como música de despedida. A lo lejos, en una esquina, sonaba un bolero que salía de un bar pequeño. Voces nostálgicas que hablaban de amores perdidos, de despedidas, de caminos sin retorno. Avancé despacio, respirando el aire de Guadalajara en la noche. Cada paso me alejaba de esa casa y me acercaba a mí mismo. No llevaba mucho, solo lo necesario: un traje, un par de zapatos, una libreta y una foto. Pero en ese momento comprendí que lo que arrastraba no era una maleta, sino el peso de una vida entera. Y mientras la maleta golpeaba suavemente contra el suelo, no pude evitar sonreír. Una sonrisa leve, silenciosa, que nadie más vio. Una sonrisa que no era de tristeza ni de derrota, sino de libertad. Porque al fin, después de tanto tiempo, había tomado la decisión de marcharme. Salí de la colonia Providencia con la maleta rodando tras de mí, como un perro viejo y fiel que me acompañaba en silencio. Caminé hasta la esquina, donde un taxi amarillo, de esos ya desgastados por los años, esperaba inmóvil con las luces encendidas. El chofer, un hombre canoso de unos 60 años, me miró a través del retrovisor y me preguntó con voz ronca: «¿A dónde, señor?». Respondí breve, con un hilo de voz que no buscaba conversación. «Al centro, un hotel sencillo», asintió. Encendió la radio que dejaba escapar boleros antiguos y arrancó. El taxi se internó en las avenidas y la ciudad parecía no querer dormir. Pasamos por calles iluminadas con neones de bares y restaurantes, donde la gente reía a carcajadas, ajena al peso que yo cargaba en el pecho. Al doblar por Plaza de los Mariachis, el sonido de las trompetas y guitarrones se filtró por la ventana entreabierta. Un grupo tocaba animadamente, mientras parejas jóvenes aplaudían y pedían canciones a gritos. Yo, en silencio, miraba el reflejo de esas luces en el vidrio, pensando que hacía mucho tiempo que no iba a escuchar música en vivo sin sentirme fuera de lugar. El aire traía olores intensos: carne dorada en trompos giratorios de tacos al pastor, tortillas recién salidas del comal, el perfume dulce de la piña mezclado con el del cilantro. Todo eso pasaba frente a mis ojos como si fuera otra vida, como si ya no me perteneciera. El taxi frenó al llegar a la avenida Juárez, frente a un pequeño hotel de 3 estrellas. El letrero estaba algo descolorido, con un par de focos que titilaban. Bajé, pagué en efectivo, y el chofer me despidió con una cortesía simple. «Que le vaya bien, don», asentí sin mirarlo mucho, y arrastré la maleta hacia la recepción. El vestíbulo era modesto, con un mostrador de madera y un ventilador de techo que hacía un ruido monótono, como un lamento viejo. Una joven recepcionista, de cabello recogido y mirada cansada, tecleaba sin pausa en una computadora. Al verme, se incorporó y preguntó con voz formal: «¿Nombre?». «Rafael Ortega. Una habitación para una noche». Me pidió la identificación. Me entregó una tarjeta magnética y señaló el ascensor al fondo. Le di las gracias y avancé, sintiendo la pesadez del día en cada paso. El elevador crujió al subir,
con el chirrido de los cables tensándose. Me llevó a un pasillo angosto, cubierto con alfombra roja, ya gastada por miles de zapatos. Las lámparas amarillas parpadeaban de vez en cuando, como si se resistieran a apagarse del todo. Entré a la habitación asignada. Era simple. Una cama matrimonial cubierta con sábanas blancas que olían a detergente barato, una mesa de noche, una silla de plástico y una televisión plana colgada en la pared, muda y apagada. Las cortinas gruesas, color marrón, ocultaban cualquier rastro de ciudad. Dejé la maleta en el portaequipajes, colgué mi chaqueta en un gancho y abrí la ventana. Desde allí vi pasar un trolebús rojo. Escuché vendedores que desmontaban sus puestos de esquites y el murmullo constante del tráfico nocturno. El viento traía olor a gasolina mezclado con el maíz asado de una carreta cercana. Guadalajara se movía, viva, indiferente a mi despedida silenciosa. El hambre me apretó el estómago y decidí salir de nuevo. A unos metros encontré un pequeño local en la acera, con apenas 4 mesas de plástico y una bombilla desnuda que iluminaba amarillenta las caras de los pocos clientes. Me senté en una mesa pegada a la pared. «¿Qué le sirvo, don?», preguntó la mesera, una mujer joven con delantal manchado de caldo. «Un caldo de res», contesté, «y unas tortillas». Esperé en silencio, escuchando el ruido de las cucharas y platos, mientras observaba cómo una familia reía en la mesa de al lado. El caldo llegó humeante, con zanahorias, calabacitas y elote que nadaban en un caldo espeso. Partí las tortillas con las manos, las mojé en el caldo y comí despacio, saboreando cada bocado como quien busca calor en medio de la intemperie. Pedí después un café de olla. El aroma de la canela y el piloncillo me envolvió, devolviéndome por un momento a las mañanas con Elena, cuando ella solía servirme en una jarrita de barro. Lo bebí con los ojos cerrados, dejando que el calor recorriera mis venas. Regresé al hotel con pasos lentos. Subí otra vez por el ascensor chirriante, entré en la habitación y coloqué el celular sobre la mesa. La luz tenue de la lámpara apenas alumbraba el cuarto. El silencio era pesado, roto solo por el rumor lejano de los autos en la avenida. Me senté en la silla junto a la ventana, sin abrir la maleta, sin encender la televisión. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como un océano de estrellas bajas. Observé los edificios, los coches, los anuncios luminosos que cambiaban de color. Dentro de mí, en cambio, todo estaba vacío. El ventilador del techo comenzó a zumbar con un ritmo constante. Me dejé llevar por ese ruido, mientras la mente se me llenaba de recuerdos fragmentados. La risa de Elena, las manos de Carolina cuando era niña aferrándose a mi pantalón, mis clases de arquitectura, el olor de los pupitres viejos en la facultad. Todos esos recuerdos venían de golpe, mezclados con la amargura de la cena que acababa de vivir. Pasaron las horas. La noche se volvió interminable. No sonaba mi teléfono, nadie tocaba la puerta. Era como si el mundo se hubiera detenido dentro de ese pequeño cuarto. Sentí que la soledad se instalaba como un huésped más, uno que no paga y no se va nunca. Al final, cerca de la 1 de la madrugada, el cansancio me venció. Me recosté sobre la cama, sin cambiarme de ropa, con los zapatos aún puestos. La tela áspera de las sábanas me raspaba la piel, pero no importó. Cerré los ojos y me dejé caer en un sueño ligero, entrecortado, con la sensación amarga de haber abandonado algo irrecuperable, y al mismo tiempo
con la certeza de que no había otra salida. Desperté temprano, cuando la luz tímida del amanecer se filtraba por las rendijas de las cortinas marrones. La habitación del hotel aún estaba impregnada del olor a detergente de las sábanas y del polvo viejo de la alfombra. Me levanté con cierta pesadez en el cuerpo. Me di una ducha rápida de agua fría que me devolvió el aliento y me vestí con una camisa blanca y un pantalón sencillo. Bajé al comedor del hotel, un espacio pequeño con mesas redondas cubiertas con manteles manchados por el tiempo. El desayuno era modesto: un huevo frito con la yema dura, un poco de frijoles refritos servidos en un platito de barro, 3 tortillas de maíz tibias y una taza de café aguado que apenas tenía aroma. Lo comí en silencio, mirando cómo otras personas desayunaban deprisa antes de ir a trabajar. Regresé a la habitación con la intención de revisar el saldo de mi pensión. Encendí el celular, abrí la aplicación del banco y marqué mi clave. La pantalla azul mostró primero el saldo disponible, lo habitual. Pero mis ojos, sin querer, se detuvieron en una pestaña que rara vez había visto. Cuentas vinculadas, tarjetas adicionales. Mi corazón dio un salto. Presioné la opción con el dedo y apareció un nombre: R. Ortega. Una tarjeta de crédito suplementaria. Sentí que el estómago se me encogía. Nunca había autorizado ni solicitado una tarjeta de ese tipo. Con manos temblorosas abrí la lista de movimientos. La pantalla comenzó a llenarse de cifras y conceptos que me resultaban completamente ajenos. Hotel Four Seasons Cancún, 18.500 pesos. Louis Vuitton Polanco, 22.000 pesos. Restaurante La Leche, Puerto Vallarta, 9.800 pesos. Y la lista continuaba, interminable. Me pasé las manos por la cara, incrédulo. Revisé las fechas. Coincidían con los momentos en que Mauricio se quejaba en la mesa de que la empresa no daba más, y Carolina lloraba porque los impuestos de la casa eran impagables. Recordé esas escenas, sus palabras, las lágrimas de mi hija, el tono dolido de mi yerno. Todo era farsa. Mientras yo cocinaba mole y trataba de mantener unida la familia, ellos viajaban, compraban bolsos de diseñador, cenaban en restaurantes de lujo a costa de mi nombre. La rabia me recorrió entero. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. Tomé capturas de pantalla de cada gasto, una por una, con la calma de quien prepara un expediente. Después bajé a la recepción del hotel, donde ofrecían un servicio de impresión para huéspedes. Le pedí a la recepcionista que imprimiera los archivos. Ella me entregó las hojas aún tibias, con las cifras negras brillando sobre el papel. Las sostuve con ambas manos. Sentí como si cada número fuera una herida abierta. Regresé a mi cuarto. Me senté frente a la mesa y apenas puse las hojas sobre la superficie, el teléfono empezó a sonar. Lo miré. Carolina. 12 llamadas perdidas desde la noche anterior y ahora una nueva insistencia. Mensajes que aparecían uno tras otro. Papá, ¿dónde estás? Me preocupo. Por favor, contesta. Necesitamos hablar. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería escuchar su voz. El timbre seguía sonando, cortándose, volviendo a sonar. El zumbido se mezclaba con el tráfico de la avenida y con los gritos de los vendedores ambulantes. En ese instante sentí que algo se rompía del todo entre nosotros. Decidí salir un rato. Caminé hasta un café cercano, en una callecita con balcones de hierro forjado
y bugambilias cayendo de las rejas. Me senté en la terraza, pedí un café americano fuerte y un pan dulce espolvoreado con azúcar. Saqué los estados de cuenta y con una pluma roja que me prestó el mesero, empecé a subrayar los gastos más absurdos. Renta de yate en Vallarta, joyas en Polanco, vuelos a Los Ángeles. El mesero me miraba con curiosidad, como preguntándose qué hacía ese viejo marcando cifras con tanta furia contenida. Yo doblé las hojas y sonreí con cortesía, sin dar explicación. Volví al hotel y bajé al pequeño centro de cómputo. Encendí una de las computadoras, inicié sesión en mi correo y redacté un mensaje breve dirigido al licenciado Arturo Salazar, un amigo de juventud que se había convertido en un abogado respetado. Arturo, necesito hablar contigo, es urgente. Adjunto documentos. Subí las imágenes y los archivos escaneados, los envié y cerré la sesión con cuidado. Sentí que con ese clic había cruzado un límite. Ya no era solo un problema familiar, era un fraude que pedía justicia. A la hora de la comida, caminé hasta la plaza de armas. El aire olía a fritangas y a palomitas. Me senté en un banco y pedí un plato de pozole rojo en un local cercano. El caldo estaba espeso, adornado con rábanos y lechuga fresca. Lo comí lentamente, mirando a las familias pasear, a los ancianos jugando ajedrez y a los músicos callejeros que tocaban sones con trompetas brillantes. Pero en mi cabeza nada tenía color. Solo veía números y fechas, cada gasto resaltando como un golpe. Cada sorbo del pozole sabía a mentira. Mientras observaba a la gente pasar, comprendí con una claridad dolorosa. Mi casa ya no era un hogar, sino un escenario de engaños. Carolina y Mauricio habían convertido mi apellido en una tarjeta de crédito, mi confianza en un préstamo sin retorno. Apreté los dientes. Ya no quedaba espacio para la ingenuidad. Esa mañana no había sido un simple hallazgo contable. Había sido el descubrimiento de una traición que me arrancaba no solo el dinero, sino la dignidad de padre. Y en ese banco de la plaza, con el pozole aún caliente frente a mí, juré que no iba a dejar pasar más. La mañana siguiente me levanté antes de que el sol estuviera en lo alto. La ciudad empezaba a moverse con sus ruidos habituales. El claxon de los camiones, los gritos de los vendedores de tamales, el repiqueteo de los primeros pasos en las banquetas. Pedí un taxi desde la aplicación del teléfono. Quería llegar sin demora a la oficina de Arturo, mi viejo amigo, el único que podía ayudarme a darle forma a todo lo que había descubierto. El coche llegó puntual. Era un sedán blanco, con el asiento trasero limpio y el conductor, un hombre joven con barba incipiente, que me saludó con un cordial «Buenos días». Subí con la maleta pequeña a mi lado y le indiqué la dirección en Colonia Americana. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana, atento a cada rincón de Guadalajara, como si la ciudad misma me hablara. Las jacarandas estaban en plena floración. Sus copas violetas formaban túneles de sombra sobre las calles, y los pétalos caían suavemente al pavimento, cubriéndolo como una alfombra frágil y hermosa. El conductor encendió la radio, que transmitía noticias matinales. Debates sobre política, sobre el alza de los precios de la carne, sobre la inflación que golpeaba a todos. Yo apenas escuchaba, sumido en mis propios pensamientos, con la mente fija en las hojas impresas que guardaba en el portafolio. Al llegar,
El taxi se detuvo frente a un edificio colonial de paredes amarillas, con ventanas altas y un portón de madera labrada que mostraba arabescos tallados a mano. Sobre una placa de bronce leí con claridad: Bufete Jurídico Salazar Inasociados. Pagué la tarifa, agradecí y bajé del coche. El aire olía a café recién molido que se escapaba de una cafetería cercana. Crucé la entrada y empujé la pesada puerta de madera. Dentro, el recibidor estaba adornado con mosaicos antiguos en el suelo y cuadros con diplomas y títulos enmarcados en las paredes. La secretaria, una joven de cabello oscuro, recogido en una coleta y camisa blanca impecable, me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, don Rafael. El licenciado le está esperando». Su voz fue amable y al mismo tiempo me hizo sentir que el reencuentro era inevitable. Me ofreció un vaso con agua fresca en el que flotaba una rodaja de limón. Bebí despacio, agradeciendo en silencio ese gesto simple que me recordó que aún quedaban personas correctas en este mundo. Al poco rato apareció Arturo, mi amigo de toda la vida, con quien había compartido tardes de juventud, discusiones sobre arquitectura y derecho, fiestas universitarias y funerales. Ahora lo veía con el cabello completamente canoso, peinado hacia atrás con prolijidad, vestido con un traje gris claro y corbata oscura. Se acercó con pasos decididos y me abrazó con fuerza. «Hermano, ¿cuánto tiempo?», me dijo, palmeándome el hombro con afecto. «Pasa, por favor». Apreté su espalda, sintiendo un alivio que no esperaba. No estaba solo. Su despacho era amplio, con estantes de madera repletos de carpetas y libros de leyes. En un rincón, una máquina de café burbujeaba, llenando el aire con el aroma fuerte del grano tostado. Sobre la mesa, de caoba oscura, reposaban 2 tazas de café de olla, listas, como si hubiera previsto nuestra conversación. Nos sentamos frente a frente. Yo abrí el portafolio y saqué los estados de cuenta impresos, todavía con las marcas rojas que había hecho la tarde anterior. Mis manos temblaban un poco al entregárselos. Arturo se colocó las gafas, ajustó el marco sobre la nariz y comenzó a leer. El silencio se hizo pesado. Solo se escuchaba el roce de las hojas al pasar y el golpeteo de su pluma contra el escritorio cada vez que algo lo indignaba. A ratos fruncía el ceño, otras veces soltaba un suspiro hondo, como conteniendo su rabia. Finalmente dejó los papeles sobre la mesa, entrelazó las manos y me miró fijamente. «Rafael, esto no es un malentendido», dijo con voz grave. «Esto es fraude financiero, robo de identidad. Tu yerno y tu hija podrían ir a la cárcel por esto». Yo asentí lentamente, bajando la mirada hacia la taza de café. Tomé un sorbo para ganar tiempo. El sabor de la canela y el piloncillo me llenó la boca, pero no logró suavizar el nudo en la garganta. «Arturo, es mi hija», respondí por fin. «Carolina sigue siendo mi hija. No puedo verla tras las rejas». Él se quitó las gafas con un gesto cansado, las dejó sobre la mesa y pasó una mano por su frente. «Lo entiendo», me dijo, «y por eso hay otra vía. Podemos proceder por lo civil, congelar las cuentas, cortar el acceso, exigir un reembolso formal. No es cárcel, pero sí un límite». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una hoja en blanco. Con su pluma escribió 3 puntos claros: bloquear tarjeta, carta de reclamación formal, convenio de reembolso en 60 días.
Giró la hoja hacia mí. Esto es lo mínimo, continuó. Con esta evidencia, el poder está de tu lado. Pero necesitas firmeza, Rafael. No se trata de compasión, sino de justicia. Nos quedamos un largo rato repasando cada detalle. ¿Cuánto dinero estaba en juego? ¿Bajo qué condiciones podrían devolverlo? ¿Y qué pasaría si se negaban? Arturo explicó con calma los procedimientos legales, las oficinas a las que se enviaría la documentación, los plazos que había que respetar. Yo escuchaba en silencio, tomando notas en un cuaderno. Cada palabra suya era como un ladrillo en el muro que empezaba a construirse entre mi vida y la de Carolina y Mauricio. Un muro de protección, pero también de separación. Rafael, dijo al final con voz firme, mantén la calma. Ellos no esperan que tengas un plan. Creen que seguirás siendo el padre dócil que perdona todo. Eso será tu fuerza, la sorpresa. Me levanté despacio. Le di la mano con gratitud y la apreté fuerte. Gracias, hermano. Él sonrió con tristeza y me acompañó hasta la puerta. El sol del mediodía me golpeó el rostro al salir a la calle. El calor era intenso, reflejándose en los mosaicos del edificio. En la acera, un grupo de estudiantes universitarios pasaba riendo, con mochilas en la espalda y camisetas con el logo de su facultad. Los miré un instante y recordé mis años como profesor. Recordé las aulas llenas de jóvenes atentos a mis lecciones de arquitectura y cómo alguna vez pensé que mi propia hija estaría orgullosa de mí toda la vida. Ahora, el orgullo se había convertido en vergüenza y la enseñanza en una amarga lección personal. Caminé bajo los árboles de jacaranda, dejando que los pétalos morados cayeran sobre mis hombros. Me detuve un momento, levanté la vista y pensé que, a pesar de todo, aún tenía la fuerza suficiente para defender mi nombre y mi dignidad. La batalla apenas comenzaba. Regresé al hotel después de la reunión con Arturo. El calor del mediodía se había disipado y el aire de la tarde traía consigo un olor a tierra húmeda, como si la ciudad hubiera respirado hondo tras el sol abrasador. Subí lentamente a mi habitación, con la cabeza llena de planes, advertencias y la voz de mi amigo resonando. El poder está de tu lado. Pero apenas crucé la puerta del cuarto, la realidad volvió a sacudirme. El teléfono vibraba sin descanso sobre la mesa. La pantalla encendida mostraba un solo nombre: Carolina. 14 llamadas perdidas, después 18 y pronto 20. Parecía una carrera contra mí mismo, ella marcando y yo resistiendo la tentación de contestar. Encendí el altavoz y lo dejé sonar, llenando la habitación con ese timbre repetitivo, metálico, que se mezclaba con los ruidos de la calle. El motor de un camión, el claxon de un autobús y el pregón de un vendedor ambulante que gritaba con entusiasmo. Tortas ahogadas, bien calientes, recién salidas. Era un coro extraño. El teléfono insistente y la ciudad viva, cada uno reclamando mi atención. Pero yo no levanté el aparato. Cada vez que la llamada se cortaba, llegaban mensajes. La voz de mi hija transformada en letras. Papá, por favor, contesta. Estoy preocupada. Necesitamos hablar. Leí esas frases rápidas, cargadas de urgencia, y no pude evitar preguntarme, ¿preocupada por mí o por el dinero que ya sabía que había descubierto? Cerré los ojos un momento,
Dejé el celular boca abajo sobre la mesa y respiré profundo. Decidí bajar al café del hotel. El barullo de la recepción me distrajo unos segundos. Turistas con maletas, empleados que iban y venían con carpetas, el zumbido del ventilador del techo. En la pequeña cafetería pedí un espresso fuerte y un pan dulce espolvoreado con azúcar. El camarero lo sirvió con rapidez. Me senté en una mesa junto a la ventana. Coloqué el teléfono frente a mí. Vibraba con furia, la luz parpadeando como si tratara de quemar la superficie de la madera. El hombre de la mesa contigua, de mediana edad, con un periódico doblado bajo el brazo, me observó divertido y comentó: «Tiene muchas admiradoras, ¿eh?». Sonreí apenas, con esa mezcla de ironía y cansancio que solo entiende quien ya está agotado de dar explicaciones. «Solo una hija muy insistente», respondí en voz baja. Él rió por lo bajo y volvió a leer sus páginas. Mientras sorbía el espresso, decidí abrir la lista de mensajes. Entre los de Carolina aparecieron otros, breves y secos, de Mauricio. «Necesitamos hablar de dinero». Ni un saludo, ni un «¿Cómo estás?». Solo dinero. Así de simple. Ese era el valor que yo tenía para él. El corazón se me endureció. Pulsé el botón para silenciar todas las notificaciones. Puse el teléfono boca abajo y por primera vez en mucho tiempo, la mesa, la cafetería y la ciudad entera parecieron callarse. La tranquilidad me envolvió como un manto ligero. Por la tarde decidí caminar hacia la plaza de armas. El sol caía con suavidad, tiñendo los edificios coloniales de tonos dorados. En los bancos, ancianos jugaban al ajedrez con piezas gastadas. Los niños corrían alrededor de la fuente central, salpicándose con el agua. Un grupo de músicos callejeros tocaba banda sinaloense, y el ritmo alegre hacía que algunos transeúntes se detuvieran a aplaudir. Me acerqué a un carrito de bebidas y pedí un vaso grande de agua fresca de Jamaica. El líquido rojo oscuro estaba frío, con ese sabor entre ácido y dulce que refresca hasta el alma. Me senté en un banco de piedra bajo la sombra de un árbol y observé la vida pasar. Con cierta resignación saqué el teléfono. 26 llamadas perdidas. 14 mensajes sin leer. Lo miré unos segundos y volví a guardarlo en el bolsillo sin abrir ninguno. No necesitaba leer más para saber lo que decían. El atardecer pintaba el cielo con franjas rosas y anaranjadas cuando regresé caminando lentamente hacia el hotel. Antes de subir, entré en un restaurante modesto, con paredes pintadas de verde y mesas de madera clara. Pedí enchiladas verdes acompañadas de una cerveza fría. El sabor ácido de la salsa y la frescura de la bebida me devolvieron fuerzas. En la televisión colgada sobre la barra pasaban las noticias económicas. El presentador hablaba de la crisis en el mercado inmobiliario de Guadalajara, de la polémica en torno a proyectos de urbanización mal planeados. Mientras mordía un trozo de tortilla, pensé para mis adentros: más temprano que tarde, Mauricio va a estar metido en esto. Es cuestión de tiempo. La certeza me dio un extraño alivio, como si la ciudad misma conspirara para ponerlo en evidencia. Al volver al hotel, el portero me entregó el periódico que habían dejado frente a mi habitación. Lo tomé con desgana y lo llevé adentro. Al desplegar la primera plana, un titular me atrapó: «Debate en torno al proyecto de renovación de Tlaquepaque». La fotografía mostraba a varios arquitectos y funcionarios sonrientes. En el centro, inconfundible, estaba Mauricio,
con un traje oscuro y la sonrisa triunfante, como si nada lo tocara. Me quedé mirando esa imagen largo rato. La doblé con calma, la puse sobre la mesa y me senté junto a la ventana. La ciudad seguía viva. Coches que pasaban, luces que parpadeaban, voces lejanas en la calle. El teléfono volvió a vibrar, persistente, reclamando atención. Lo dejé allí sobre la mesa, la luz destellando una y otra vez, hasta que se apagó sola. Apagué la lámpara y dejé que solo la claridad de la ciudad entrara por la ventana. La noche me envolvió con un silencio denso, y por primera vez comprendí que las llamadas no eran un puente, sino cadenas. Y yo acababa de soltarlas. Aquella mañana salí temprano del hotel, buscando un respiro lejos del ruido del teléfono que ya había silenciado la noche anterior. Caminé unas cuadras hasta un café pequeño, con mesas de hierro forjado y manteles a cuadros rojos y blancos. El aroma del café recién molido y de los panes dulces en el mostrador me envolvió de inmediato. Pedí un café de olla y me senté junto a la ventana, desde donde podía observar el ir y venir de la avenida. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las fachadas coloridas, y los sonidos de la ciudad se mezclaban en una sinfonía caótica. Los claxones, los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo tamales oaxaqueños, el rugido de un autobús verde que se detuvo con un chirrido frente a la parada. Todo era tan cotidiano y al mismo tiempo tan ajeno a la tormenta que yo llevaba por dentro. Tomé el primer sorbo del café, amargo y dulce a la vez, cuando de pronto escuché una voz detrás de mí. «¿Don Rafael? No lo puedo creer». Giré la cabeza sorprendido y ahí estaba. Una mujer de unos 40 y tantos, con el cabello recogido en una coleta ordenada, vestida con una blusa azul claro y un gafete colgado en el cuello. Sus ojos brillaban de emoción, y antes de que pudiera reaccionar, se acercó y me rodeó con un abrazo fuerte. «¡Maestro!», exclamó. «¿Cuánto tiempo sin verlo?». Me quedé un segundo inmóvil, hasta que la reconocí. Era Lucía Ríos, una de mis mejores alumnas en la Facultad de Arquitectura, muchos años atrás. Su entusiasmo me conmovió. «Lucía», dije con una sonrisa leve, «han pasado siglos». Ella rió, se acomodó el cabello y se sentó frente a mí cuando le hice un gesto. Llamé al camarero y pedí otra taza de café para ella. Nos quedamos unos instantes mirándonos, como intentando reconocer al joven profesor y a la alumna aplicada que solíamos ser. El tiempo había dejado huellas en ambos, pero su energía era la misma de aquella estudiante que siempre levantaba la mano en clase con ideas brillantes. «Ahora trabajo en el consejo de la ciudad», me contó señalando el gafete. «Estoy a cargo de proyectos de desarrollo urbano», asentí, interesado, mientras ella hablaba con entusiasmo de su trabajo. Le brillaban los ojos, como aquella vez que le expliqué en clase el concepto de arquitectura y memoria comunitaria. Recordaba cómo se apasionaba por defender los espacios públicos, la importancia de la historia en las calles. Y ahora la tenía delante, convertida en funcionaria, defendiendo esas mismas ideas. «¿Y en qué estás trabajando ahora?», le pregunté curioso. Sacó de su bolso un folder grueso, con la portada marcada en letras negras. «Proyecto de renovación. Centro Histórico de Tlaquepaque». Lo puso sobre la mesa y con cuidado lo abrí. Las primeras páginas mostraban planos,
fotografías, renders de edificios modernos, sustituyendo las viejas casas coloniales. Ella explicó con voz firme: este proyecto busca transformar una parte del centro histórico. Quieren demoler varias cuadras de viviendas antiguas para construir un complejo comercial y residencial de lujo. Me quedé observando las imágenes. Calles empedradas reemplazadas por pasillos brillantes, balcones de hierro sustituidos por ventanales de vidrio. Era una modernización agresiva, un borrado de la memoria. Pasé las páginas hasta llegar a las fotos de una conferencia de prensa, y entonces lo vi, en el centro de la imagen, con un traje gris elegante, sonrisa confiada y micrófono en mano, estaba Mauricio Herrera, mi yerno. El hombre que había destrozado mi hogar ahora aparecía como la cara visible de un proyecto que amenazaba con devorar también la identidad de una ciudad. Me quedé helado, apretando las hojas con fuerza. Lucía notó mi reacción y arqueó una ceja. ¿Lo conoce? Cerré el folder despacio, lo dejé sobre la mesa y respondí con un tono sereno que escondía mi tormenta interior. Lo conozco muy bien. Ella me miró intrigada, pero no insistió. En cambio, apoyó las manos sobre la mesa y dijo: «Maestro, la próxima semana se presentará el proyecto en una sesión del Consejo. Mauricio será quien exponga todos los detalles. Y necesitamos voces críticas, sobre todo de expertos, que entiendan lo que significa destruir parte de la historia de Tlaquepaque. Su opinión como arquitecto y como maestro sería invaluable». Me quedé en silencio unos segundos, mirando el vapor que se elevaba de mi taza de café. Dentro de mí, algo comenzó a alinearse. Todo lo que había descubierto, todo el dolor, la traición, ahora tenía un nuevo escenario, un lugar público, un espacio donde Mauricio no podía esconderse detrás de las paredes de mi casa. «Acepto», le dije con calma, mirándola a los ojos. «Estaré allí». Ella sonrió con alivio y me tomó la mano como si aún fuera la estudiante agradecida con su profesor. «Gracias, maestro. Sé que su presencia puede hacer la diferencia». Terminamos el café hablando de recuerdos de la universidad, de viajes de estudios que hicimos juntos a Guanajuato, de debates que parecían no tener fin sobre la arquitectura moderna versus la colonial. En sus palabras había una nostalgia que me devolvió un poco de humanidad, de cariño sincero que había olvidado en medio de tanta desilusión familiar. Al despedirnos, nos abrazamos otra vez. Ella subió a un taxi que la esperaba en la esquina rumbo a su oficina. Me quedé parado en la banqueta, mirando cómo el coche desaparecía entre el tráfico. El ruido de la ciudad volvió a llenar mis oídos. Un vendedor ambulante gritaba: «Agua fresca de Jamaica, bien fría», y el humo de un carrito de elotes asados llegaba con el viento. Respiré hondo, dejando que ese olor a maíz tostado me aterrizara. Miré hacia el cielo azul, donde los últimos pétalos de jacaranda caían como lluvia lenta. Por primera vez en semanas, sentí que el destino me daba una nueva oportunidad. Ya no era solo un padre traicionado. Ahora era un arquitecto llamado a defender no solo su nombre, sino la memoria de una ciudad entera. Y el escenario sería público, con testigos, con verdades expuestas. Sonreí para mis adentros. El tablero había cambiado. Y yo estaba listo para mover mi pieza. El día de la sesión amanecí más temprano de lo habitual. Apenas clareaba el cielo cuando ya estaba de pie frente al espejo del pequeño hotel, alisando con paciencia la solapa de mi viejo saco. Aquel traje,
gastado en las costuras, pero digno todavía, había sido testigo de momentos importantes en mi vida. Lo acompañé con una corbata azul oscura, el nudo hecho con calma, y los zapatos que lustré la noche anterior hasta que brillaron bajo la luz amarillenta del cuarto. No era vanidad, era un acto de respeto, tanto hacia mí mismo como hacia la memoria de mi oficio. Al salir del hotel, el aire fresco de Guadalajara me golpeó en el rostro. Llamé un taxi de aplicación, y mientras viajábamos por las avenidas, vi pasar jacarandas, plazas con bancas ya ocupadas por ancianos leyendo el periódico, y estudiantes que corrían para alcanzar el camión. Todo parecía seguir su curso normal, pero yo llevaba dentro un peso distinto. La certeza de que algo iba a cambiar ese día. El edificio del Consejo Municipal de Guadalajara se alzaba solemne, con su fachada de piedra blanca y las banderas ondeando al viento. En la explanada había movimiento incesante. Cámaras de televisión montadas en trípodes, periodistas tomando notas, funcionarios con gafetes al cuello que entraban y salían con paso apurado. A lo lejos vi a un grupo de jóvenes arquitectos discutiendo frente a unos planos enrollados. Sus voces se mezclaban con el bullicio de la entrada. Lucía Ríos me esperaba en el vestíbulo, su blusa azul claro resaltando entre la multitud. Me saludó con una sonrisa amplia y un gesto de la mano. «Don Rafael, por aquí, por favor», me dijo, llevándome hacia la sección de invitados. Atravesamos un pasillo adornado con murales antiguos que mostraban escenas de la historia de la ciudad. Cada trazo de esas pinturas parecía recordarme que la memoria de un pueblo no se borra con facilidad. Esa idea me dio fuerzas mientras avanzaba hacia la sala principal. El salón de sesiones era amplio, con un gran círculo de mesas en el centro, donde los miembros del consejo ya se acomodaban en sus sillas. Había micrófonos, pantallas gigantes y una expectación que se podía sentir en el aire. En la pantalla del fondo brillaban las palabras «Proyecto de renovación, Tlaquepaque». Lucía me indicó mi asiento en las gradas para invitados. Desde ahí tenía una vista clara del podio. Mi corazón comenzó a latir más fuerte cuando vi entrar a Mauricio. Vestía un traje negro impecable, corbata roja de seda y una sonrisa ensayada que irradiaba seguridad. Caminaba con paso firme, como si aquel lugar le perteneciera. Saludó a algunos miembros del consejo, estrechó manos, se acomodó el saco y se dirigió al estrado. «Queremos traer modernidad y progreso», declaró con voz potente, amplificada por los altavoces. En la pantalla aparecieron imágenes digitales. Torres de vidrio que se elevaban brillantes, un centro comercial con pasillos relucientes, fuentes artificiales rodeadas de boutiques internacionales. Mauricio hablaba con entusiasmo, gesticulando, señalando cada plano como si fueran fruto de su genialidad. Me crucé de brazos, observando en silencio. No necesitaba demasiado tiempo para reconocer lo que veía. Las líneas de los planos, los trazos a lápiz, la disposición de las plazas, eran míos. Eran los mismos bocetos que yo había dejado, como quien deja migas de pan al partir de un lugar. Mauricio los había tomado y los presentaba ahora como si fueran suyos, bajo el disfraz de la modernidad. Algunos consejeros asentían, otros aplaudían suavemente. Mauricio, cada vez más confiado, subió el tono de voz. «Esto es el futuro de Guadalajara. Un paso hacia la modernidad que nuestra ciudad merece». Sentí un nudo en el estómago. En ese instante, Lucía se levantó. «Con su permiso», dijo con firmeza,
Me gustaría escuchar la opinión del maestro Rafael Ortega, especialista en arquitectura urbana y memoria comunitaria. Un murmullo recorrió la sala. Las miradas se giraron hacia mí. Respiré hondo, me levanté despacio y bajé los escalones hacia el micrófono. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor lejano. El foco de luz me golpeó en el rostro cuando llegué al podio. No llevaba notas, no las necesitaba. Lo que aquí se muestra, comencé con voz serena, no es arquitectura, es un borrón de la memoria. Ustedes llaman progreso a destruir la identidad de un pueblo. Hubo un silencio pesado, roto solo por el zumbido de los aparatos de grabación. Levanté entonces un folder que traía conmigo. Lo abrí y mostré un boceto original, amarillento por el tiempo, con mi firma al pie. Estos trazos que él presume son míos. Yo los hice hace años. Los dejé en mi casa, confiando en la honestidad de los que vivían allí. Fueron robados. La sala explotó en murmullos. Los periodistas levantaron sus cámaras. Los flashes me cegaban por momentos. Pude ver a Mauricio desde mi posición. Su rostro perdió todo color. Sus labios temblaron y apenas alcanzó a balbucear. Eso no es cierto. Un consejero golpeó la mesa con la mano abierta, indignado. ¿Está usted utilizando diseños robados? Esto es inaceptable. El murmullo se transformó en gritos de desaprobación, preguntas cruzadas, periodistas lanzando interrogantes. Mauricio intentó articular una defensa, pero las palabras no le salían. Sus manos sudorosas apenas podían sostener los papeles que llevaba. Lucía se levantó otra vez con voz clara y firme. Este hombre que ven aquí ha sido mentor de generaciones de arquitectos. Nos enseñó que la ciudad no es solo ladrillo y cemento, sino memoria, comunidad, historia. Su voz merece respeto. Sentí un calor recorrer mi pecho, una mezcla de orgullo y tristeza. Asentí brevemente hacia ella, agradeciendo en silencio su lealtad. Dejé el micrófono con calma y regresé a mi asiento. No necesitaba añadir más. La verdad ya había sido dicha y era suficiente. Mauricio permaneció cabizbajo, con los ojos perdidos en la mesa, incapaz de levantar la vista. Su corbata roja parecía ahogarlo. El presidente del consejo pidió un receso inmediato. Los periodistas salieron apresurados del salón, hablando por teléfono, transmitiendo la noticia como un estallido. Yo, en cambio, me levanté tranquilo, recogí mis papeles y caminé hacia la salida. El murmullo y el caos quedaban atrás, pero mi paso era lento, firme, como quien sabe que ya no tiene nada que esconder. En el pasillo, los ventanales dejaban entrar la luz intensa del mediodía. Los rayos se reflejaban en el suelo de mármol, iluminando mis zapatos gastados como si fueran nuevos. Detrás de mí, el sonido de las cámaras aún seguía, los pasos apresurados de los reporteros que buscaban declaraciones. Yo no miré atrás. No lo necesitaba. Lo que había tenido que decir ya estaba dicho. Salí del edificio del consejo y el aire libre me recibió como un bálsamo. El bullicio de la ciudad seguía ahí. Vendedores ofreciendo fruta picada, el pregón de los periódicos que anunciaban titulares, el rumor de los autos en la avenida. Todo continuaba, pero para mí algo se había roto definitivamente. La fachada de piedra blanca del consejo quedaba a mi espalda. Frente a mí,
La ciudad de Guadalajara brillaba bajo el sol, testigo de una verdad que por fin había salido a la luz. Ese día comprendí que no solo había defendido mis propios planos, sino también la dignidad que me habían querido arrebatar. La sesión del consejo terminó en un torbellino de voces y destellos de cámaras. El eco de las acusaciones y los murmullos aún vibraba en las paredes de aquel salón. Yo avancé despacio entre la multitud, bajando las escaleras de piedra del edificio municipal. Cada peldaño resonaba bajo mis zapatos, como si marcara el compás de un final inevitable. En el vestíbulo, periodistas corrían de un lado a otro, con teléfonos pegados al oído, transmitiendo en directo las noticias. Sus voces se mezclaban con el sonido metálico de los flashes y las preguntas lanzadas al aire. Yo no respondí a ninguna. Me limité a caminar con calma, como si las prisas del mundo ya no me pertenecieran. Al llegar al pasillo que conducía al estacionamiento subterráneo, el bullicio fue apagándose. El eco de mis pasos se multiplicaba en las paredes de concreto. El aire era más frío, impregnado de ese olor a gasolina y humedad que siempre tienen los sótanos de estacionamientos públicos. Las luces de neón parpadeaban cada cierto tiempo, iluminando a intervalos el camino como si marcara escenas de un teatro sombrío. Un taxi me esperaba al fondo, junto a una columna gris. El conductor, un hombre de mediana edad con bigote fino, me vio acercarme y se enderezó en el asiento. Abrí la puerta trasera, dispuesto a entrar, cuando escuché la voz que me detuvo en seco. «¡Papá, espera!». El grito retumbó en el sótano. Volteé despacio y la vi. Carolina corría hacia mí, sus tacones golpeando con violencia el piso de concreto. Su vestido rojo se agitaba con cada paso, y el maquillaje corrido en sus mejillas la hacía parecer frágil, rota. Tras ella apareció Mauricio, con la corbata deshecha, la camisa arrugada y el rostro empapado en sudor. Nada quedaba del hombre seguro y altanero que minutos antes se pavoneaba frente a las cámaras. Ahora caminaba rápido, pero con torpeza, como si el peso de la humillación le hubiera roto la espalda. Carolina llegó primero. Me tomó del brazo con desesperación, las lágrimas cayendo sin control. «Papá, no lo hagas, por favor. Si continúas lo perderemos todo. Nuestra casa, nuestro nombre, nuestro futuro». Su voz se quebró y sentí el temblor en sus dedos. El rímel se deshacía en surcos negros que manchaban su piel. Mauricio llegó jadeando, con los ojos desorbitados. Su tono, por primera vez en años, carecía de arrogancia. «Rafael, dame una oportunidad. Te lo devolveré todo. No sigas exponiéndonos. No publiques más». Lo miré en silencio. Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando un atisbo de verdad, y solo encontré miedo. Miedo a perder el poder, miedo a la ruina, no arrepentimiento. Abrí despacio mi pequeña valija de cuero, la misma que había cargado conmigo desde aquella noche en la casa de Carolina. Dentro, perfectamente ordenados, estaban los documentos que Arturo había preparado. Saqué un sobre grueso y lo extendí hacia mi hija. «Aquí está», dije con voz firme, lenta. «Convenio de reembolso, 480.000 pesos. 60 días». Carolina lo tomó con manos temblorosas. El papel se arrugó con el contacto húmedo de sus lágrimas. Su mirada buscaba la mía, como si en mis ojos pudiera encontrar compasión.
Mauricio intentó arrebatarle los papeles, murmurando con nerviosismo: «Dámelo, necesito leerlo». Sus dedos manchados de sudor apretaron el borde de las hojas, dejándolas aún más arrugadas. Yo no me moví, observando aquella escena como quien contempla el resultado de un largo engaño que finalmente se desmorona. «En 2 meses», continué, mi voz resonando en el eco del sótano, «esa cantidad debe ser devuelta. Si no lo hacen, todo este expediente irá directo a la fiscalía». Mauricio abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Sabía que no había margen de negociación. Carolina rompió en un llanto desgarrador. Se arrodilló en el suelo, el vestido rojo tocando la suciedad del cemento, y sollozó con un tono que me atravesó como un cuchillo. «Papá, por favor, no nos dejes así. Soy tu hija». Quise recordarle que una hija no traiciona la confianza de un padre, que el lazo de sangre no da derecho a robar, a humillar, a manipular. Pero no dije nada. Mis palabras ya habían sido suficientes. El resto lo gritaba el silencio entre nosotros. Mauricio, incapaz de soportar la escena, cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos rojos me miraban con una mezcla de rabia contenida y derrota absoluta. Pero no pronunció ni una sola palabra más. Cerré con calma la valija, la coloqué de nuevo en el asiento del taxi y tiré de la puerta para entrar. El taxista observaba la escena a través del retrovisor, con una mezcla de incomodidad y compasión. «¿Listo, señor?», me preguntó en voz baja, como si temiera interrumpir el drama que acababa de presenciar. Asentí sin mirar atrás. El motor arrancó y el vehículo comenzó a avanzar lentamente. A través de la ventanilla vi cómo Carolina seguía en el suelo, encogida por el llanto, mientras Mauricio permanecía de pie junto a ella, rígido como una estatua vencida. La luz de neón titilante los iluminaba a intervalos, congelando aquella imagen en mi memoria. El eco de su llanto se fue apagando mientras el taxi salía del estacionamiento. El aire fresco de la superficie me golpeó el rostro otra vez, pero en mi pecho se mantenía un peso oscuro. No era victoria lo que sentía, sino un cansancio profundo, una mezcla amarga de justicia y pérdida. La ciudad seguía viva allá afuera. Autos tocando el claxon, vendedores ambulantes ofreciendo botellas de agua, transeúntes que no sabían nada de la tragedia que acababa de ocurrir bajo tierra. Para ellos era solo otro día en Guadalajara. Para mí era el día en que terminé de perder a mi hija. Y mientras el taxi se alejaba, entendí que aunque el camino por delante sería solitario, al menos tendría algo que ellos no: la certeza de que había defendido mi dignidad hasta el final. Han pasado 3 meses desde aquel día en el estacionamiento. Todo lo que sucedió después se fue resolviendo en silencio, con la calma de un río que vuelve a su cauce tras una tormenta. Yo, que pensé no tener ya fuerzas para empezar de nuevo, encontré refugio en un pequeño apartamento en el centro de Guadalajara, en un edificio alto, desde cuya ventana podía contemplar los techos rojos de la ciudad. Cada mañana, cuando abro las cortinas, el sol entra dorado y cálido, bañando la sala con un resplandor que me recuerda que sigo vivo. A lo lejos, las campanas de la Catedral Metropolitana marcan las horas, mezclándose con el bullicio del tráfico y las voces de los vendedores ambulantes que ofrecen pan dulce o periódicos en las esquinas. La vida sigue su curso,
y yo he aprendido a acompasarla con mi propio ritmo. Mi apartamento es modesto, pero tiene lo esencial para darme paz. Una mesa de madera gastada donde desayuno cada día, una estantería con libros de arquitectura mexicana, algunos míos, otros que compré en librerías de viejo, y una maceta de bugambilias que florece en el pequeño balcón. Esas flores rosadas, tan vivas, me saludan cada mañana cuando abro la ventana. Al lado de la estantería he instalado un escritorio con hojas en blanco y lápices recién afilados. Vuelvo a dibujar, aunque ya no lo haga para competir ni para complacer a nadie, sino por el simple gusto de trazar líneas que todavía guardan memoria. Me levanto temprano, como lo hacía cuando enseñaba en la facultad. Me pongo una camisa blanca limpia, caliento agua en la olla de barro y preparo café de olla con canela y piloncillo. El aroma llena la habitación y al abrir la ventana entra el aire fresco de la mañana, mezclado con el olor a pan dulce que sube desde la panadería de la planta baja. Mientras tomo el primer sorbo, observo cómo la ciudad despierta. Los puestos que se arman, los niños que caminan a la escuela con mochilas grandes, los trabajadores que desayunan tacos de barbacoa en la esquina. Al mediodía bajo a la plaza cercana. Allí me esperan Lucía Ríos y un grupo de jóvenes arquitectos que trabajan en un proyecto comunitario. Han extendido maquetas en cartón y madera sobre una mesa improvisada. Quieren construir una biblioteca pública, un parque con juegos infantiles y un espacio verde junto al río. Sonrío al ver su entusiasmo. Reconozco en sus ojos esa misma pasión que yo sentía cuando era joven, antes de que la vida me endureciera con decepciones. Lucía me presenta. Él es mi maestro, el que me enseñó que la arquitectura también guarda memorias. Los muchachos me miran con respeto. Algunos incluso inclinan la cabeza en señal de reconocimiento. Me ofrecen asiento en un banco de piedra. Yo escucho con atención cada propuesta, cada idea, y luego les doy pequeñas sugerencias, que incluyan más áreas abiertas para los ancianos, que conserven los muros de ladrillo antiguos como símbolos de identidad, que piensen en los niños que jugarán allí dentro de 20 años. Ellos anotan todo con entusiasmo, como si mis palabras fueran un legado que no quieren perder. Esa tarde, cuando regreso al apartamento, el portero me entrega un sobre grande del servicio de correos. Lo abro con cautela. Dentro están los documentos oficiales. La venta de la casa en Providencia se ha concretado, y con ello el Fondo Elena Morales ha quedado constituido. También hay un recorte de periódico doblado, con un titular en letras gruesas. Arquitecto retirado funda beca para niños en memoria de su esposa. Me quedo un rato con ese papel en las manos. Observo la foto que acompaña la nota. Yo, entregando simbólicamente el acta del fondo a una representante escolar. No recordaba que un periodista hubiera estado allí, pero ahora la imagen me devuelve un orgullo sereno. Elena, pensé, estaría feliz de saber que su nombre sigue vivo en algo que ayudará a tantos pequeños. Coloco el sobre en la mesa, abro de par en par la ventana del salón y dejo que entre el aire fresco de la tarde. Desde algún bar cercano sube la música de un bolero antiguo, interpretado por una guitarra que desafina un poco, pero que tiene el alma intacta. Me siento en mi escritorio, tomo un lápiz y empiezo a trazar líneas sobre el papel. Un banco curvo alrededor de un árbol, una plaza pequeña con mosaicos de colores, una fachada que mezcla lo moderno con lo ancestral. El sol poniente ilumina la habitación con tonos dorados, pintando la pared de reflejos cálidos.
Las bugambilias del balcón parecen arder bajo esa luz. Por primera vez en mucho tiempo, la habitación no me parece vacía. La siento llena de vida, de futuro. Me inclino sobre el papel, dibujo despacio y susurro en voz baja, como si Elena aún pudiera escucharme. La obra más grande de mi vida no fueron los edificios, sino los límites que construí para defender mi dignidad. Y con esas palabras entendí que aunque había perdido un hogar, había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que aún podía empezar de nuevo, con luz propia.